Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Volviendo al Tema Podcast. Mi nombre es Dionei. Y mi nombre es Arturo. Y en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte del tema que estábamos desarrollando anteriormente. Y que era, el tema principal es paz mental, pero este episodio lo habíamos nombrado 4 pasos para desarrollar paz mental. Así es, porque bueno, el episodio pasado nos quedó cortísimo el tiempo, ¿verdad? Y obviamente no pudimos llegar a los 4 pasos. Vimos 2. Si no has visto el episodio anterior, te recomendamos que primero veas el anterior y luego este para que pueda llevar la secuencia, ¿verdad? Claro, porque todo de va los de la pasos. mano. Los pasos, el primero es necesario para seguir desarrollando los demás. Y para hacer un pequeño resumen, el primero que hablamos, el primer paso es identificar al enemigo. Ya vimos cómo identificamos y quién es nuestro enemigo principal. Y el segundo paso que desarrollamos fue... Era sanar el pasado, que es un tema bastante extenso. A mí me gustaría motivarlos a que nos comenten si les gustaría que habláramos solo de este tema en otro episodio, porque en realidad es un tema muy amplio, que en el episodio pasado solo dimos como una pequeña pincelada, ¿verdad? Pero ahí se la Claro. dejamos para que... Claro, es un episodio que se puede desarrollar ampliamente. Podemos decir que tiene subtemas que se pueden desarrollar aún más y creo que son muy importantes también. Entonces vamos a continuar con el tercer paso. Recordanos cuál es. El tercer paso para empezar el proceso de paz mental es distancias necesarias. Uf, En este paso hay que haber ya avanzado en los primeros 2. Primero, reconocer que somos nuestro peor enemigo cuando permitimos que lo externo nos dañe, ¿verdad? Lo segundo, cuando entramos en el proceso de sanidad del pasado, heridas, traumas, errores, fracasos, todo esto entra, ¿verdad? Cuando decimos empezar a sanar esta área, automáticamente se mezcla con el tercer paso, que es distancias necesarias, que como dice el título, es aprender a hacer distancia de las cosas que son necesariamente eh, necesarias, valga la redundancia, que tengo que hacerlo porque si no, no va a haber un progreso. sí, como lo decías, creo que va mucho de la mano. Por ejemplo, cuando identificamos nuestro enemigo, habíamos dicho de que hay enemigos secundarios y hay un enemigo principal que somos nosotros, que si no tomamos responsabilidad de nuestras decisiones, emociones y pensamientos, los enemigos secundarios nos van a terminar Correcto. robando nuestra paz mental. Y en este tercer paso, que es las distancias necesarias, es donde se relaciona con nuestros enemigos secundarios también. Es ahí donde tenemos que tomar esas distancias. Explicarnos Correcto. un poco más en qué consiste este tercer paso. Yo algo que he aprendido de distancias necesarias es que todo el buen trabajo que vos haces se puede ver estropeado, sí o sí, cuando no tenemos las amistades correctas. O sea, cuando no tenemos también la gente correcta, no solo que sea amigos, sino que empezás un proyecto, empezás un emprendimiento, invertís tu dinero en algo y de repente esa persona con la que te asociaste echa todo a perder. Y se han visto miles de casos. Y algo que nosotros ignoramos, porque no sé, como por dicho popular o creencia cultural, decimos que cada quien es responsable de sus actos. Pues sí, pero a veces minimizamos la influencia que las personas logran tener en nuestra vida, ¿verdad? Y dicho esto, yo lo analizo de la siguiente manera. Hay gente que no es mala, Ujú, hay gente que no hace daño ujú. y son buenos. Pueden ser cristianos, pueden ser buenos trabajadores, pueden ser personas con un carácter muy bonito, pueden ser personas que aportan realmente algo saludable, pero no hacen nada productivo. Entonces, para mí, las distancias empiezan con las personas que no me traen nada productivo, porque a mí, para palabras, puedo buscar, leer un libro, ¿verdad? Nosotros necesitamos gente que se mueva, Ujú. gente que camine en pos de algo bueno, de algo que produzca, algo que prospere, ¿ya? Claro. Entonces,
¿Cómo empieza la distancia? ¿Cómo, o no, más bien, ¿a quién tengo que empezar a hacerle distancia? A las personas que no son productivas. Ya. Estuve leyendo un poco y había como un estudio que decía que nos convertimos en las 5 personas más cercanas que Wow. tenemos. Inconscientemente empezamos a adoptar costumbres, también culturas o hasta el lenguaje que usan las demás personas o las personas que son cercanas. Nosotros inconscientemente empezamos a adoptarlo, incluso hasta la forma de reír, caminar y de comportarnos influye mucho en nosotros y creo que tiene mucho que ver con esto de las distancias necesarias porque decías em, que podemos haber hecho todo bien por un buen lapso de tiempo, pero las compañías incorrectas pueden echarlo todo a perder. Todo lo que Correcto. hemos avanzado en un buen sentido, todo lo que hemos aprendido en los 2 pasos anteriores, por ejemplo, pero si estamos con personas, con compañías equivocadas, se puede traer abajo todo este proceso de encontrar la paz mental. Claro, imagínate a una persona que quiere salir del vicio, Ujú, ¿verdad? Y reconoce que el que se metió en los vicios fue él, empieza identificando al enemigo, ¿verdad? Reconoce y empieza a actuar y empieza a sacar sus malos hábitos. Luego, pasa al segundo paso de sanar su pasado, de reconocer por qué entró al vicio y entonces a reconciliarse consigo mismo. Pero de ahí tiene ese amigo que todo lo que esta persona que está en vicios quiere hacer, lo toma como un vacilón. ujú, O esas personas que dicen, ¿vos qué vas a cambiar? ¿Vos para qué haces eso? No seas tonto, no, vamos y nos echamos un paro, vamos o consumimos esto. Entonces, todo el esfuerzo que esta persona quiere hacer con el vicio se echa a perder por la persona con la que se está relacionando. Y ese es el ejemplo más común que vemos nosotros en la sociedad. O en el ámbito religioso. Hay gente que se quiere meter con Dios, que quiere conocerlo, quiere experimentarlo. Pero dentro de la iglesia hay gente que en vez de acercarte te aleja con sus malos hábitos, porque se han dado cuenta que como sus pecados ocultos nadie se da cuenta, pueden jugar con eso e influenciar a otros a que hagan cosas ujú. o a minimizar un poco el orden y la santidad de Dios, o a minimizar la seriedad de buscar a Dios, ¿verdad? Claro. Eso que mencionabas, incluso dentro de las iglesias, hay personas que nos pueden estar robando la paz y se nos pueden traer abajo todo el proceso que estamos llevando, ya sea por manipulación o porque minimizan lo que hacemos. Subestiman lo que nosotros hacemos. O hay gente, líderes, que piensan que ellos han pasado los procesos más difíciles. Entonces, cuando nosotros estamos en dificultades, minimizan nuestro dolor, Ujú, minimizan nuestra fragilidad, ujú, porque ellos dan a entender o dicen directamente que lo que ellos pasaron es peor y que nosotros no deberíamos estar sufriendo o llorando o sintiéndonos mal por X o Y circunstancia. Ese tipo de personas en mi círculo no está. claro, entonces, para este, definir un poco más de quiénes me debo alejar. ¿Te acordás que hablamos en el episodio anterior de que tenemos que buscar la fuente espiritual, conectarnos con la fuente espiritual, que obviamente es Cristo, ¿verdad? Y creo que una persona que no tal vez no necesito tanto que me ayude Ujú, a como lo que en realidad no necesito es que no me estorbe, ¿ya? claro. Porque, ok, si no vas a aportar, por lo menos no estorbe, Ujú, ¿ya? Y este es el primer tipo de persona que tengo que sacar de mi vida, tengo que hacerle distancia a estas personas que no creen en lo espiritual. ujú, O creen en lo espiritual, pero lo espiritual que no funciona. mm, Si yo quiero buscar de Cristo y quiero conocerlo, a como él mismo dijo, con esa confianza de acercarme en Isaías 43, para poder hablar con él, para poder entrar en juicio y expresarle todo lo que a mí me pasa, la gente que está a mi alrededor es súper importante. Esa gente que no cree en eso, que más bien se ríen o se burlan porque creen que seguir a Cristo es algo tonto o algo ujú, ridículo, ¿verdad? Esa gente no nos funciona. Y yo voy a usar la frase de Pablo, ¿verdad? En Gálatas. Prefiero
echarme a la gente enemiga Ujú. que estar en contra de Dios. Wow, entonces tenemos que alejarnos de los que no creen que Cristo tiene el poder de hacer todo Sí, nuevo. exacto, exacto. Esa gente que dice, yo ya pasé por eso y, y dudan de que Dios a mí sí me va a sanar, porque a ellos no los ha sanado. Ujú. Claro, y yo creo que hoy en día es muy popular o se da mucho que se burlen de las personas que creen en Jesús o de los que creen que Claro, Jesús puede cambiarnos completamente, que nos puede restaurar. correcto. Entonces, como lo decías, hay gente que se ríe y que se burla y que dice, ¿qué vas a cambiar? Al final vas a terminar otra vez en el alcohol o en las drogas. Sí. Entonces, de esas personas nos tenemos que alejar. Claro, y son dos personas, Ujú, los que dudan del poder transformador de Dios ujú, y las personas que juzgan el trabajo que estoy haciendo para cambiar. mm, Porque tal vez ellos saben que Dios sí puede transformar, pero creen que vos no tenés la capacidad para cambiar. ujú, claro. Son dos ángulos o dos pensamientos de personas las cuales yo me tengo que sí o sí alejar. Ujú. Incluso dentro de las iglesias hay personas Por supuesto. quienes nos pueden alejar de Dios. Conozco un montón de gente así, Ujú, un montón, que en vez de ayudar, o sea, si te, bueno, para contarte ujú, algo personal, ujú, cuando yo empecé a servir en la iglesia, yo lo hacía en la música. ujú, Era, fue lo que empecé a desarrollar dentro del servicio en la iglesia. Y yo recuerdo, y yo, bueno, las personas que me conocen muy cercanamente, siempre les he contado esto, que yo mientras tocaba, había gente riéndose y burlándose mm, y hablando mal de mí mientras yo cantaba. claro, Y se suponía que era la gente más espiritual de esa iglesia en ese momento. mm, Entonces, hay líderes, ujú, ¿verdad? Porque hace poco una amistad me contó un testimonio de que la quitaron del servicio porque el líder le creyó a los otros, porque esos no querían a esa persona. Y yo me acordé de lo que a mí me pasaba, ujú, porque a veces hay líderes que ven eso como un proceso. ujú, Y yo con todo el respeto, pero esa gente hipócrita, mm, yo prefiero que no estén en la iglesia si yo fuera el líder. ujú. ¿Ya? Pero ese es otro tema. El punto, el punto es que eso no es ningún proceso y que la gente que me falta el respeto, la gente que me humilla, la gente que minimiza mi esfuerzo por ser mejor, Ujú. yo la tengo que sacar de mi vida. Hacer una distancia radical. Porque si yo quiero vivir en paz, yo quiero disfrutar la vida, yo quiero avanzar, progresar, definitivamente necesito gente productiva, como es el principio, sí o sí en mi vida. No solo gente que crea en Dios, no, gente productiva. Porque para creer en Dios hay montones, ¿verdad? Hasta Camilo es cristiano, ¿verdad? Y él también cree en Dios. ¿Me voy a entender? Sí, y yo creo que en este paso que estamos desarrollando de las distancias necesarias, se pueden desarrollar muchos temas más, como los que estás mencionando, que dentro de la iglesia misma hay personas que nos pueden alejar de Dios. Pero yo tengo una pregunta, ¿cómo podemos tomar distancia de personas que, por ejemplo, están en la iglesia, que tenemos que verlas sí o sí, domingo a domingo, o personas que están en nuestro trabajo? ¿Cómo podemos tomar esas distancias que por obligación, por decirlo así, tenemos que toparnos con ellas diariamente? Decía un profesor que tuve que ser profesional no es tener un título, Ujú, ¿verdad? Que ser profesional es saber hacer nuestro trabajo. Y creo que acá aplica esto. Creo que hay que también, porque para mí hacer distancia no es simplemente alejarme ujú, físicamente. Puedo compartir con vos, pero no permito que influyas en mi vida personal, ujú, ¿ya? Por ejemplo, en el trabajo sí o sí hay que convivir con los compañeros, ¿verdad? Entonces nos toca ser profesionales ujú, y dentro del profesionalismo hay que aplicar la empatía, la compasión, ¿verdad? Y darles
Ujú, nada más lo que se requiere para sacar la tarea. Y en la iglesia igual, o sea, no se trata de que hago distancia y los odio, no, ujú, los amo, pero porque los amo me alejo, porque me están haciendo daño y de tanto roce que hay, de repente va a salir una emoción mía ujú. y vamos a tener un problema y ya vamos a terminar odiándonos. Esta distancia no es necesariamente física, es mental, es de que es una distancia de que no, ok, sos hermano en la iglesia, servís conmigo, pero tengo un límite con vos. Ujú, Yo te permito que hablemos hasta cierto punto. claro. Y la gente que me conoce, por ejemplo, yo voy a usarme a mí como ejemplo, Ujú, ¿verdad? Cuando empiezan a preguntarme cosas personales, yo no respondo. Yo no me abro con cualquiera. Y esto no significa que odie a aquella persona, simplemente conozco mis límites y ujú, conozco hasta dónde puedo permitir a la gente llegar. Y yo puedo verte y saludarte y por allá compartir y claro, hasta inclusive salir con el grupo, ¿verdad? Pero hay conversaciones que no tengo con esa persona por mi salud mental, porque sé que si yo le cuento a esa persona le cuenta a otro y ese lo otro y a otro, y cuando ujú, ve, se convirtió en una historia que al final termina degradando mi autoestima, ujú, mi reputación, ¿sí me voy a entender? sí, Entonces, este es el tipo de distancia, que yo sé hasta dónde llega la persona, porque como decís vos, trabajo a veces en la misma familia o en el ministerio, en la iglesia, sí o sí tenemos que convivir con este tipo de personas terribles, ¿verdad? Que sí, son difíciles de trabajar con claro. ellos y que no son productivos también. Y tengo una pregunta que va un poco más allá. ¿Qué podemos hacer cuando las personas que nos alejan de Dios, o cómo podemos tomar distancia cuando las personas que nos están causando, que nos están robando la paz o que de las que tenemos que tomar distancia son líderes o pastores o nuestros jefes? Ay, para acomodarme un toque. Creo, bueno, vamos a empezar por el lado laboral. En el lado laboral, pues si no me gusta mi trabajo, consigo otro. Ujú, Yo, yo no aplaudo al empleado que se queja todo el tiempo. ujú, Esas personas que todo el tiempo te hablan mal de su trabajo, mal de su trabajo. La última vez que una persona, cada vez que me hablaba era para hablarme mal de su jefe, de su trabajo, ujú, yo le terminé diciendo, ven, y si buscas otro trabajo. No, es que está difícil. Y pues claro, entonces, claro, en esa persona, cuando yo analizaba y ya después conversamos el tema desde otro punto, me di cuenta que era él el incómodo, ¿verdad? Pero cuando realmente es mi trabajo, es mi jefe, es un compañero que definitivamente no lo soporto y ya no puedo hacer distancia porque es mi supervisor, es el coordinador, es el jefe, es el encargado de mi área, lo sano es buscar otro trabajo. Y Dios honra a los que le honran. y por Dios, el otro lado, en los casos y de las en el iglesias. caso de la iglesia, yo ya lo he dicho en otros videos, y si el pastor, el líder, está atropellando su dignidad, está usando de su autoridad para manipular y para violentar su paz mental, es irse de ahí, Claro, es irse de ahí y ser responsable para dónde me voy a ir, correcto. porque qué duro es irse a una iglesia y meterse a otra, igual o peor, ¿verdad? Entonces, porque el congregarse en una iglesia es algo serio y esos pastores que abusan de las personas, lamentablemente van a estar siempre, Ujú, ¿verdad? Entonces nosotros que queremos congregarnos y estar en una iglesia tenemos que ser sabios para escoger dónde meternos, dónde ir y dónde recibir la palabra de Dios. Y ese es mi consejo, irse. O sea, yo, yo conozco líderes eh, que a mí me han dicho, es que al pastor no se cuestiona, porque es la voz ujú, de Dios. O sea, ya digo, yo digo en mi mente, solo les falta el santo en el claro, altar para ser católicos, para estar en la misma doctrina. Porque si un líder no puede ser cuestionado, ese líder no está siguiendo a Cristo. Ese líder ya formó una secta. claro. Y bueno, ¿sabes por qué te pregunto eso? Porque hay casos, tengo amigos que han pasado por esto, que han pasado por estas situaciones en las que los líderes, los pastores,
son las que roban o sea, no impiden, perdón, impiden que tengas la paz mental porque utilizan eso, la manipulación, y al final las personas no toman ese consejo que estás diciendo, irse, pero tener la responsabilidad de saber y encontrar un lugar donde puedo estar sanamente. Y estos amigos que te menciono, lastimosamente, se han tenido que ir de la iglesia y dejar de asistir, dejar eh, De de congregarse. congregarse, por decirlo así. Porque no encuentran dónde. No encuentran. Y en otros casos, hasta tengo amigos que se han vuelto, bueno, conocidos, que se han vuelto agnósticos, que han Ujú. dejado su fe, que han perdido su fe a causa de De este casos tipo de como estos, de personas. ese tipo de personas Sí. que manipulan y que utilizan sus puestos de liderazgo, de pastorado, para tratar de ejercer algún tipo de manipulación. Sí, es triste. Porque nosotros todos necesitamos una guía espiritual, sí o Ujú, sí, la necesitamos. Y qué triste es no encontrarla y peor aún, haberle dado nuestra confianza ujú, espiritual ujú, a un líder y que nos termine decepcionando, ¿verdad? claro. Y a veces yo he escuchado que esos líderes dicen, no, se fue porque si te fuiste de la iglesia es porque tenías los ojos puestos en el hombre y no en Dios. Pero se supone que ese hombre de Dios me guía, me lleva a Dios, me ayuda, me enseña a caminar como Cristo. Obviamente, si me decepciona, me voy a ir, Ujú, porque le he confiado mi salud espiritual a esa persona, mi paz mental. ¿Me doy a entender? claro. Hay un versículo buenísimo que aporta mucho a eso que estamos hablando y se encuentra en Primera de Corintios 15, 33 y 34. Se los vamos a dejar por acá, pero la parte que más me llama la atención es la que dice, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. O sea, que aún personas que estando dentro de una iglesia, de una congregación, no conocen a Dios en absoluto. Y ese tipo de gente hay que aplicarle la distancia necesaria, Correcto. ¿ok? ¿Cuál es el siguiente paso cuando aprendemos a tomar la responsabilidad de tomar esas distancias necesarias? ¿Qué sigue después? Sigue el paso bueno, todos son importantes, Ujú, pero no es solo darme cuenta que yo soy mi enemigo, no es solo sanar mi pasado, ujú, no es solo, porque todos esos procesos anteriores es de sacar, es ujú, de eliminar, es de desintoxicar, es de curar, es de remendar, es de, ¿ya? Estos pasos, pero el que sigue es de empezar a aportar hacia mí mismo, porque no solo se trata de sacar, hay que meter, ¿ya? El cuarto paso es cultivar pensamientos nuevos ujú. o cultivar un nuevo pensamiento, que esto ya va a la acción de implementar cosas que mejoren mi vida, mi paz mental, ¿verdad? Ujú. Claro, estamos sacando comportamientos, sacando todo eso que decías, todo lo tóxico que nos roba la paz mental, pero ¿qué pasa cuando ya sacamos todo? Hay que sembrar Hay que empezar, nuevos exacto. pensamientos, nuevas prácticas. ¿Y cuáles son esos nuevos pensamientos que tenemos que aplicar? Ok, lo nuevo que tengo que empezar a aplicar no es lo que yo creo que es correcto, Ujú, es lo que es realmente correcto. Parece como lógico ujú, o ilógico, ¿verdad? O redundante. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Que a veces culturalmente o religiosamente, ¿verdad? Se nos ha enseñado algunas cosas o algunos pensamientos que están bien, pero en realidad no están bien. Y aquí, al igual que todos los pasos anteriores, entramos en una tarea importante de mucha responsabilidad de identificar cuáles son los pensamientos correctos que tengo que tener día a día para ujú, lograr tener paz mental. Y para mí, el único que tiene pensamientos correctos es Dios, ujú. ¿verdad? Y no solo para mí, en base al fundamento bíblico, Dios es el único que tiene pensamientos de bien y no de mal.
y los pensamientos realmente correctos. Y entonces, hay dos preguntas. Cuando yo digo, "Ok, yo necesito empezar a pensar correctamente para poder desarrollar paz mental, para poder hacer distancias, surgen dos preguntas. ¿Cómo piensa Dios? Y lo segundo, ¿cuáles son los pensamientos correctos que me acercan a Dios? El otro día estábamos en una charla eh, en la iglesia. Yo he estado en dos iglesias, ¿verdad? Yo no voy a decir en cuál, porque si digo en cuál van a saber con quién fue la conversación. Y no se trata de señalar a nadie, pero tuve una conversación con gente que es madura en la fe, que tiene muchos años en la iglesia, y se empezó a hablar del rapto, del arrebatamiento, y, y a mí me sorprendió cómo la gente no sabía si realmente se iba a ir al cielo o no. ¿Ya? Sí, esa típica pregunta que hacen los pastores, si viniera Dios hoy, ¿quiénes están seguros que se van con él, verdad? Y sí, Y o sea, todo el mundo por en es, miedo, nadie le va. había gente yo tengo, el otro mes cumplo 11 años en Cristo. Y había gente que tiene 20, 30 ahí en esa reunión y aún así dudaron. Ujú. Entonces, yo he llegado estoy tomando esa historia porque en base a esa creencia de que no estoy seguro si voy a ser salvo, la estoy pulseando, de ahí, yo creo que sí, de ahí, ¿verdad? Dudan de la salvación porque tienen un pensamiento errado, que el pensamiento es creer que por mis obras yo me voy a hacer salvo. Obviamente, si yo juzgo mi salvación en base a mi Ujú, justicia, en base a lo que yo merezco, yo no soy salvo. ujú, Pero cuando yo entiendo que es por gracia, que es por favor de Dios, que es por un regalo inmerecido, obviamente yo tengo que pensar en que soy salvo, en que Cristo va a venir y va a venir por mí. claro. Me doy a entender con ese pensamiento. No es lo que yo creo que es correcto, es lo que es realmente correcto. No sé si queda claro con ese ejemplo, pero y así tenemos un montón de costumbres Ujú, para criar a los hijos, para estudiar, para trabajar. A veces salimos a la calle, manejamos y creemos que nosotros tenemos la razón, pero para desarrollar pensamientos nuevos, tengo que empezar a buscar pensamientos correctos. ¿Y cómo se hace? A través de Dios, innegablemente. O sea, Él es el único que piensa bien, Él es el único que sabe cómo pensar y Él es el único que sabe lo que es correcto para mí. Porque casualmente, lo que es correcto para vos de parte de Dios, puede ser que para mí no, ujú, porque somos diferentes. claro. ¿Ya? Sí, algo importante que hay que reconocer es que cuando tenemos los pensamientos correctos, empezamos a tomar acciones correctas. ¿Cómo podrías explicarnos? Hay un proverbio 23:7 creo que es, que dice que el pensamiento que está en su corazón, tal es él, ¿verdad? Que habla de que lo que yo pienso es lo que yo soy. Y entonces mis acciones están directamente relacionadas con mi pensamiento. Ujú, Y, ¿cómo te explico? O sea, para poder tener o cultivar nuevo pensamiento, tengo que analizar mis acciones. Es el típico caso del hombre que quiere cambiar, ujú, pero su actuar es diferente. claro. Entonces, yo ya no creo en palabras. O sea, si vos me decís, yo quiero hacer eso, quiero emprender, pero no te veo haciendo algo diferente, simplemente son palabras. Ujú, Tu pensamiento todavía está estancado, porque la acción nos delata. ujú, ¿Ya? Entonces, ¿cómo empiezo a cultivar pensamientos nuevos? Analizando mis acciones y corrigiendo mis acciones. Y muchas veces las acciones que hacemos son hábitos ya. No son cosas espontáneas, son hábitos. Imagínense, entonces, el hábito, la acción que la he hecho hábito, está totalmente arraigada al pensamiento. Por lo tanto, ese pensamiento probablemente es una estructura. Entonces, hay que eliminar esa estructura porque, por ejemplo, el hábito de la pereza, el hábito del desánimo, el hábito de no querer hacer nada, el hábito de perder el tiempo, ¿ya? Es porque ¿qué pienso? Que yo no sirvo para nada, que para qué voy a hacer eso, que no vale la pena, que lo peor, no me pagan por eso, ujú, no voy a tener un resultado positivo. Me,
me doy a entender, estos pensamientos me llevan a una acción totalmente dañina. Ujú. Y al tener esa acción, no voy a poder cambiar el pensamiento. Entonces, tengo que, en este caso en específico, decir, ok, voy a empezar a hacer estas rutinas, a dar pasos, sean pasos pequeños, sean pasos cortos, pero la idea, el objetivo es dar pasos. Un pequeño esfuerzo que uno hace todos los días ya es un avance y grandísimo, ¿ya? Y eso va a ir moldeando mi pensamiento. Ujú. Vamos a ir encontrando el sentido de las cosas. Y no solo el sentido, el propósito. Entonces podemos decir que nuestro actuar influye en nuestro pensamiento y nuestros pensamientos Van a en, influir en nuestro actor. en lo que hacemos. Claro, Lo importante es llenar entonces también nuestra mente de pensamientos positivos. Yo creo que exacto. se ha visto, se ha hecho muy popular que dicen, véase al espejo y dice, usted puede, usted es el Sí, mejor, ¿verdad? Entonces creo que sí está muy relacionado o hay verdad, un poco de verdad en lo que dicen. Si llenamos nuestra mente con pensamientos positivos, nuestro actuar al final va a ser en lo que exacto. pensamos. Puro las personas mayores, los abuelitos, ¿no? Que pasaban viendo noticias 24/7. Entonces, ¿cuál fue la mentalidad que crearon las noticias en nuestros antepasados o nuestros abuelos? Que el país está mal, que el país solo es violencia, que solo matan. Entonces, yo me acuerdo, a mí no me dejaban ir a la pulpería solo a cierta hora porque las noticias decían que la mayor cantidad de casos de robo de niños era esa hora. Y yo vivía en un pueblo donde a nadie se le ocurría robarse un niño, ¿no voy a entender? Ujú. Pero el pensamiento a qué venía, por un hábito de escuchar cosas negativas. Entonces, al final parecerá tonto lo que decís Ujú. de verse al espejo y Ujú. motivarse, pero si uno lo empieza a hacer todos los días, Ujú. se lo va a empezar a creer. Y cuando usted empieza a creer, usted empieza a actuar, porque así funciona. Bueno, para continuar, hay un versículo que me gustaría mencionar que tiene que ver mucho con el pensamiento y cultivar este nuevo pensamiento, ¿verdad? Que influye al final en mi actuar para conseguir la paz mental. Y el primero que quiero mencionar está en Isaías 26:3. Por acá se lo dejamos. Y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo se relaciona este versículo a lo que estamos hablando de este cuarto paso? Me encanta ese pasaje a mí porque recalca que vamos a tener paz mental cuando hemos perseverado en nuestro pensamiento. Entonces, un pensamiento que tenemos que sacar de la mente es pensar que estos pensamientos no sirven, Ujú. ¿ya? El pensamiento de insuficiencia o de capacidad propia de desarrollar pensamientos, hay que darle el mayor esfuerzo y el mayor énfasis a estos pensamientos negativos, de sacarlos Ujú. y decir, no, yo puedo, yo sé que puedo hacerlo, yo sé que puedo lograrlo, yo sé que Dios me escucha, yo sé que Dios me va a contestar, yo sé que Dios está conmigo. O sea, cuando empezamos no solo a decirlo, sino a perseverar en eso, como dice el pasaje, Dios va a guardar en completa paz. Y es el deseo de todos, desde el presidente hasta el hombre con más dinero en el mundo, de todos deseamos paz. Y este pasaje nos dice que Dios nos va a guardar en completa paz cuando hemos perseverado y hemos confiado en esos pensamientos positivos. No es solo decirlo, no es solo, no, yo estoy confiando en Dios, no, no, mi pensamiento es mi realidad. Ya, lo que yo pienso, tomarme la seriedad necesaria de mis pensamientos. Porque a veces pensamos tonteras y pensamos eso, pensamos que son tonteras, pero esas tonteras nos Ujú. están moldeando nuestro destino. Entonces, perseverar también tiene que ver con disciplina y responsabilidad de esos Totalmente, pensamientos que tenemos. totalmente. O sea, la disciplina, que creo que vos era que te lo decía la otra vez, porque a mí no me enseñaron el poder de la disciplina cuando era un niño. A mí nadie me lo enseñó. Ujú. Y a muchos no lo Claro. enseñan. Nada más te dicen, estudiar, ¿no? Tenés Ujú. que ser alguien, Ujú. alguien en la vida, ¿verdad? Ujú. Cuando yo desde que nací ya soy alguien, ¿verdad?
Y no nos enseñan el poder de la disciplina. Ujú. Y la disciplina en este sentido es también importante. Bueno, para concluir, no sé si tenés algo más que decir en este último paso de cultivar un nuevo pensamiento. En es, algo como para ir terminando, ir culminando este episodio, es el otro versículo que lo tenés ahí, ¿verdad? Filipenses 4 Ujú. del 6 al 9. Sí. Algo que me llama la atención, y lo vamos a dejar por acá, algo que me llama la atención y que me gusta de ese pasaje es que en el versículo 6 dice que todos nuestros afanes, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias sean conocidas delante de Dios. A veces nosotros ignoramos eh, la capacidad de Dios, la ignoramos. No es que no sepamos que la tiene, sino que la ignoramos. Nos acercamos a Dios para un montón de cosas, menos para decirle cómo nos sentimos. Mm. Y el pasaje nos dice, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cuáles? ¿Por qué digo yo que son los afanes? Porque en la oración anterior dice, Ujú. no estéis por nada afanosos, sino que sean conocidos delante de vosotros todas vuestras peticiones. Ujú. ¿De qué peticiones está hablando? De todas esas cosas que no podemos resolver. ¿Eso qué me da a entender a mí? Que tengo que ser transparente en mi relación espiritual, en mi práctica espiritual, tengo que ser transparente con Dios y decirle cómo me siento. Hablar y decirle, Señor, no soporto esta situación, no entiendo esta situación y volverlo una práctica natural, constante. ¿Por qué? Porque no sé en qué zona usted del mundo viva, pero a veces no hay personas con quien desahogarse, Ujú. ¿ya? Algo que Jesús nos enseñó era que confesáramos nuestras faltas, que habláramos, que lo sacáramos. Pero acá en Filipenses, si no tenemos a quién, con quién hablar y con quién desahogarnos, con quién expresar aquello que nos duele, Ujú. Dios es el recurso absoluto. Ujú. Y Él mismo nos dice, sean conocidas todas vuestras peticiones, Ujú. todo eso que nos afana, todo eso que nos angustia. Seamos transparentes. Eso es lo que me gustaría cerrar este episodio, cómo terminamos de cultivar nuevos pensamientos y cómo terminamos de encontrar una paz mental siendo transparentes. Creo que es el tiempo de dejar de pensar que la fragilidad y la debilidad son un error o son un problema o son algo grave. La debilidad es parte de nuestra humanidad, la fragilidad es parte de de nuestra humanidad. El no poder resolver las cosas es parte de nuestra humanidad. No somos superpoderosos, somos humanos. Ujú. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios de esta manera, creo que estamos aceptando nuestra naturaleza y aceptando que no podemos resolverlo todo. Ujú. Y parte de las cosas que nos quitan la paz mental es que creemos que podemos resolverlo todo. Que Claro. nosotros con nuestra fuerza, con nosotros con nuestro talento, nuestra habilidad, nuestros dones, no es que yo por eso estoy en el gimnasio, por eso hago deporte, porque yo puedo, yo puedo, yo puedo, y al final no podemos. Ser transparentes delante de Dios creo que nos va a llevar a un nivel de paz mental aún mayor. Claro, yo creo que a veces porque pensamos y decimos que Dios es Dios y Él ya conoce nuestros pensamientos, lo que necesitamos, entonces no vamos y no le decimos cómo nos sentimos. Exacto. Pero es al contrario, Él nos invita a acercarnos y que le digamos Que nos cuáles saquemos son todo. nuestras peticiones. Que nos saquemos todo. Sí. Entonces, estos dos versículos que mencionamos, Isaías y Filipenses, nos invitan a tener pensamientos transparentes, positivos y buenos. Exacto. Así es. Ambos pasajes nos asegura que Dios va a estar con nosotros dándonos paz. Metámonos esto en la mente, ya que estamos hablando de paz mental. Dios es el único recurso de paz mental. Ujú. El único recurso absoluto de paz mental. Y eso era lo que quería mencionar también para cerrar. No hay paz mental sin Jesús, Lejos de Dios. lejos de Dios. No hay paz mental sin Él. Exacto. Algo que quieras comentar para que concluyamos. Bueno, para finalizar, eh, obviamente deseando de todo corazón que esto que hemos hablado sea muy productivo, de mucho provecho para ustedes.
y invitarlos que nos comenten de alguna experiencia o si hay cosas que quedaron ahí como en duda. eh, Podemos hacerle llegar más información, podemos hacer otro video, otra dinámica. Ujú, Y mi consejo, después de todo esto que usted ha escuchado, es que no se quede en esa estación que está ahorita. ¿En qué estación? En la de la angustia, en la del automenosprecio, en la de baja autoestima, en el sentimiento de que no encuentro paz y no sé qué ujú, hacer. O sea, el primer paso es reconocer, claro. ¿verdad? Y salga de ahí, no se quede conforme con lo que ya tiene o con la vida que tiene. Como lo he dicho en otras ocasiones, no acepte el destino que los demás han querido darte, no acepte las supuestas verdades de tu realidad. Ujú, Aún estás a tiempo, aún puedes cambiar y sobre todo eso, aún podemos tener esa paz mental que Dios nos prometió, porque es parte de lo que Dios nos ha prometido. Jesús es el príncipe de paz y uno de sus regalos es la paz. Entonces, busquémosla, busquémosla y si nos vamos a afanar por algo, que sea buscando esa paz. claro. Como decías, el primer paso es reconocer y yo creo que muchas personas se han acostumbrado a vivir sin paz mental. Y eso que decías, el primer paso es aceptar la necesidad de quién viene esa paz. Y bueno, muchas gracias por compartirnos y desarrollar este tema que para mí está espectacular y yo creo que es muy necesario que muchos lo conozcan. Gracias a ustedes y nos acompañaron hasta el final. Vimos los 4 pasos para desarrollar paz Así mental. es. ¿Querés decir algo para despedir? Gracias por prestarnos sus oídos para poder dar esto que hemos aprendido en todo este caminar de la vida, ¿verdad? Y que podemos compartirlo con ustedes. Gracias de verdad. Eh, los invitamos a que compartan, que le den like, que se suscriban, porque con esas pequeñas acciones nos van a ayudar a nosotros a llegar más lejos y poder llevar este mensaje a más personas. Así es. Y eso sería. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Volviendo al Tema Tema Podcast. podcast. Hasta la Nos próxima. vemos.